En este momento, mientras ustedes ven este video, algo está ocurriendo dentro de sus vasos sanguíneos. La sangre que debería transportar oxígeno a cada célula del cuerpo se mueve con dificultad, como un líquido espeso intentando pasar por una tubería obstruida. Y ustedes lo sienten cada mañana. Se despiertan después de 8 horas de sueño y el cuerpo sigue pesado. Las piernas no responden, la cabeza está nublada y cuando se ponen de pie demasiado rápido, la vista se oscurece por unos segundos. ¿Les resulta familiar? Entonces escúchenme con atención porque lo que les voy a explicar hoy puede cambiar completamente cómo se sienten en 3 o 4 semanas. Soy el doctor Diego Álvarez, médico dedicado a la educación y prevención en salud. Antes de hablarles de la solución, necesito que entiendan por qué ocurre todo esto. La causa principal no es simplemente la edad, es la acumulación. Empecemos por el hígado. El hígado es el filtro principal del organismo. Todo lo que comen, beben o inhalan pasa por él. Neutraliza toxinas, descompone grasas, elimina hormonas usadas y trabaja sin descanso. Pero imaginen ese filtro después de décadas procesando embutidos con nitritos, aceites refinados que se oxidan al calentarse, medicamentos, azúcar blanca, pan industrializado. Es como el filtro de un aspirador que llevan años sin limpiar. Sigue funcionando, pero con un esfuerzo enorme, y lo que no alcanza a procesar queda circulando en la sangre, intoxicando el cuerpo de manera lenta y silenciosa, sin dolor agudo, solo cansancio, solo esa falta de energía que no tiene explicación clara. Hay un segundo nivel del problema que es aún más grave, el colesterol oxidado. El colesterol peligroso no es el colesterol en sí, sino el que se ha oxidado. Ese es el que se adhiere a las paredes de los vasos como óxido, formando placas. Esas placas no solo reducen el espacio por donde circula la sangre, son como minas de tiempo. Pueden permanecer silenciosas durante años y luego un fragmento se desprende, viaja por el torrente sanguíneo y si se aloja en un vaso del cerebro, produce un derrame. Si llega al corazón, un infarto. Lo más importante que deben saber es esto. Ese proceso es reversible en gran parte, no completamente, pero sí puede frenarse y revertirse si se sabe con qué y cómo actuar. Y aquí es donde entra la remolacha. La remolacha es un producto que cualquiera puede conseguir en cualquier mercado, a un precio mínimo. Este tubérculo contiene compuestos que actúan sobre 3 sistemas al mismo tiempo: el hígado, la sangre y el intestino. Un triple golpe contra la acumulación interna. Pero antes de que salgan a comprar una, escúchenme, porque si preparan el jugo de la manera en que lo hace la mayoría de personas, no obtendrán un beneficio, sino un malestar. Cuando exprimen remolacha cruda y beben el jugo recién hecho, ese líquido contiene compuestos volátiles que irritan la mucosa del estómago. Provocan espasmos vasculares y en lugar de dilatar los vasos, los contraen. La cabeza da vueltas, el estómago reacciona como si hubieran tomado vinagre. La persona lo intenta una vez, se asusta y abandona la remolacha para siempre, cuando en realidad bastaba con hacer una sola cosa. El jugo de remolacha recién exprimido debe reposar mínimo 2 horas en el refrigerador, en un recipiente abierto, sin tapa. Durante ese tiempo, los compuestos volátiles se disipan. El jugo se estabiliza, se suaviza y entonces sí activa todos sus beneficios. Esa es la regla número 1 y es innegociable. Si este video les está dando información que nunca habían escuchado con esta claridad, compartan el contenido con alguien de su familia que lo necesite. Hay personas mayores en sus círculos que siguen ignorando lo que ocurre dentro de su cuerpo, y compartir este video puede marcar una diferencia real. Entendamos ahora qué contiene la remolacha. El primer componente son las betalainas, los pigmentos que le dan ese color borrabino intenso. Son antioxidantes de gran potencia. Interceptan los radicales libres, las moléculas que disparan el proceso de oxidación del colesterol, actuando específicamente en la sangre, el hígado y las paredes vasculares. No de manera difusa, sino de forma dirigida, donde más se necesita. El segundo componente son los nitratos. Sé que esa palabra genera desconfianza, pero los nitratos de la remolacha son completamente distintos a los de los embutidos. Cuando los ingieren, las bacterias de la boca los transforman en nitritos y el organismo los convierte en óxido nítrico. El óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten. Imaginen una manguera que alguien apretó con la mano. El agua apenas sale. De pronto sueltan la presión y el flujo se libera completamente.
Eso es lo que el óxido nítrico hace con los vasos. La sangre fluye como debe. La presión baja, el cerebro recibe oxígeno. El corazón trabaja con menos esfuerzo y ustedes sienten eso como una recuperación de energía, como si encendieran una luz en una habitación que llevaba tiempo oscura. El tercer componente es la betaína, el protector del hígado. Ayuda a procesar las grasas e impide que se acumulen en las células hepáticas. Una enorme proporción de personas mayores de 50 años tiene hígado graso sin saberlo. La betaína actúa sobre eso de manera directa, y cuando el hígado funciona bien, el cuerpo entero lo percibe. Más energía, mejor sueño, mente más clara. El cuarto componente es la pectina, una fibra soluble que recorre el intestino recolectando toxinas y residuos adheridos a las paredes y los elimina sin irritar ni provocar espasmos. Y sobre el intestino vale la pena detenerse un momento, porque aquí se esconde el origen de una fatiga que la mayoría de personas nunca ha logrado explicar. En el intestino viven aproximadamente 2 kilogramos de bacterias. Entre ellas hay bacterias beneficiosas que ayudan a digerir, fabrican vitaminas del grupo B y protegen la pared intestinal. Y hay bacterias dañinas que producen toxinas e inflamación. En un organismo sano, las beneficiosas dominan, pero décadas de alimentación inadecuada, antibióticos, estrés y sedentarismo inclinan esa balanza hacia las dañinas. La pared intestinal se inflama, se vuelve permeable y sustancias que no deberían estar en la sangre comienzan a filtrarse. El hígado, ya sobrecargado, no puede procesar todo ese flujo. El sistema inmunológico detecta esos intrusos y activa una inflamación crónica de baja intensidad, sin fiebre, sin dolor agudo, solo un organismo que consume energía combatiendo silenciosamente su propio interior. Y ustedes sienten eso como cansancio sin explicación, como no rendir a pesar de dormir suficiente. La pectina de la remolacha es un prebiótico, no un probiótico. La diferencia es enorme. Un probiótico introduce bacterias externas en cápsulas, la mayoría de las cuales no sobreviven la acidez del estómago. Un prebiótico es alimento para las bacterias beneficiosas que ya viven dentro de ustedes. La pectina pasa por el estómago sin alterarse, llega al intestino grueso y alimenta bifidobacterias y lactobacilos que se multiplican y empiezan a recuperar su espacio. En menos de una semana de consumo regular, muchos de mis pacientes notan que el abdomen deja de inflarse, que el tránsito se regulariza. Y algo que parece sorprendente pero tiene total explicación, empiezan a dormir mejor. El 90% de la serotonina, la hormona del bienestar y el sueño se produce en el intestino. Cuando el intestino se limpia, la serotonina fluye, el sueño mejora, la energía vuelve. Tuve una paciente, Daniela, de 63 años, que llegó a consulta con presión de 160/100, cansancio permanente, piernas hinchadas y 4 medicamentos sobre la mesa. Incorporé el jugo de remolacha a su alimentación siguiendo el esquema que les voy a dar ahora. A las 6 semanas volvió, los ojos vivos, la cara transformada, la presión en 130/85, 30 puntos menos sin agregar ningún medicamento. Me dijo, doctor, es la primera vez en 10 años que siento que estoy viviendo, no solo sobreviviendo. Esas palabras son el motivo por el que hago este trabajo. La receta es la siguiente. Tomen una remolacha mediana, cruda, fresca, de color borrabino oscuro al corte. Si el corte es pálido con anillos blancos, es remolacha forrajera, no sirve. La lavan, pelan, cortan en trozos y pasan por el extractor. Obtendrán entre 100 y 120 mililitros. Lo vierten en un vaso y lo dejan en el refrigerador abierto, sin tapa, por 2 a 3 horas. Mientras tanto, exprimen 2 zanahorias medianas. El jugo de zanahoria es alcalino, suaviza la mucosa del estómago y neutraliza la agresividad de la remolacha. Además, su betacaroteno potencia la absorción de las betalaínas en 2 o 3 veces. Trabajan juntos como llave y cerradura. El jugo de zanahoria no necesita reposar. La proporción para la primera semana: una parte de jugo de remolacha por 3 partes de jugo de zanahoria, aproximadamente 2 cucharadas de remolacha por 6 de zanahoria. Media taza, no importa que sea poco. Están preparando al organismo. En la segunda semana, una parte de remolacha por 2 de zanahoria. En la tercera, partes iguales. En la cuarta semana, medio vaso de la mezcla 1 a 1, 2 veces al día, después del desayuno y después del almuerzo. Nunca en la noche. La remolacha tiene un efecto ligeramente estimulante y puede afectar el sueño si se toma tarde.
A ese jugo base se le agregan 3 componentes que multiplican el efecto. El primero es la miel, 1/4 de cucharadita por porción, no más. Contiene enzimas naturales que apoyan al hígado. Si tienen diabetes tipo 2 o prediabetes, reemplácenla por 5 gotas de limón. El segundo es el jengibre fresco, un trozo del tamaño de la uña del meñique, rallado finamente, directo en el vaso. El jengibre acelera la circulación. Si la remolacha dilata los vasos, el jengibre aumenta el caudal que fluye por ellos. Juntos producen una sensación de calor interno desde adentro, suave y progresivo. Si tienen gastritis activa o úlcera, omitan el jengibre y procedan solo con el jugo base. El tercero es el apio, un tallo al extractor junto con la remolacha y la zanahoria. El apio es rico en potasio, el mineral que regula el equilibrio de sodio y agua. Si tienen las piernas hinchadas al final del día o se despiertan con la cara abultada, eso es retención de líquidos por exceso de sodio. El potasio del apio corrige ese desequilibrio de manera progresiva y en 1 o 2 semanas la diferencia se hace visible. Ahora el plan de 30 días. La primera semana es de adaptación. 2 cucharadas de jugo de remolacha en 6 de zanahoria después del desayuno con 1/4 de cucharadita de miel, sin jengibre ni apio todavía. Cada noche anoten 3 cosas: cómo estuvo el abdomen, cómo durmieron, cómo se sintieron al despertar. La segunda semana, proporción 1 a 2 y se agrega el jengibre. La tercera semana, proporción 1 a 1, se agrega el apio y se pasa a 2 tomas diarias. La cuarta semana es la de consolidación. Reducen a 1 sola toma al día. Esa es su dosis de mantenimiento. 1 mes de consumo, 2 semanas de pausa y repiten. El organismo no se habitúa, el hígado descansa y el efecto se sostiene. Hay situaciones en que la remolacha no debe consumirse. Si tienen cálculos renales de oxalato de calcio, la remolacha puede estimular su formación o mover uno existente. Consulten con su urólogo antes de comenzar. Si tienen gastritis erosiva o úlcera en fase activa, esperen a que el médico confirme remisión. Si están en tratamiento con anticoagulantes como warfarina, la remolacha puede intensificar su efecto y si su presión habitual es baja, comiencen con 1 sola cucharadita al día y observen cómo responde el cuerpo antes de aumentar la dosis. Estas advertencias existen porque este es un producto biológicamente activo y merece el mismo respeto que cualquier intervención médica. Una última reflexión. Tuve una paciente de 74 años que completó el plan de 30 días. La presión se estabilizó, los edemas desaparecieron, bajó 3 kilogramos sin proponérselo. En su siguiente visita, me dijo algo que llevo conmigo desde entonces. Toda mi vida me dediqué a cuidar a los demás. Tengo 74 años y es la primera vez que hago algo solo para mí, y resulta que valía la pena. Ustedes también valen esa atención. Su cuerpo ha trabajado décadas sin que nadie le dijera gracias. Ha filtrado, bombeado, digerido, pensado, sin quejarse, y todavía tiene la capacidad de recuperarse. Solo necesita que ustedes empiecen, no el lunes, no en enero, hoy, con una remolacha, 2 zanahorias y la decisión de tratarse con el mismo cuidado que le darían a alguien que quieren. Si llegaron hasta aquí, escriban en los comentarios estas 5 palabras. Mi cuerpo merece lo mejor. No lo escriban para mí, escríbanlo como un compromiso con ustedes mismos. Y suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo información de salud preventiva con fundamento real, sin productos costosos ni soluciones milagrosas. Solo conocimiento aplicable desde hoy.